que considerar para hacer un trasplante? No cualquier enfermedad renal tiene que ser necesariamente una insuficiencia renal terminal. Pues es una condición, porque mientras, bueno, se dice que un órgano en nuestro organismo, para que pueda perder la función, necesita estar afectada la estructura del órgano cerca de un 90%, lo cual quiere decir, bueno, que debe haber individuos que tienen afectación renal, pero que el riñón sigue finalmente funcionando, ¿no? Y, y la otra cuestión, pues yo creo que también habría que considerar que el que dona el riñón, pues también está haciendo una acción que finalmente puede también afectar su calidad de vida, ¿no? Aunque desde luego cuidándose, el donador puede vivir bien, ¿no? Pero finalmente pues tiene que empezar a tener cuidados muy especiales, ¿no? Entonces, hacer un trasplante renal siempre se tiene que considerar que realmente haya una justificación, y la justificación es que exista una insuficiencia renal terminal. Otra característica que hay que considerar es la edad del receptor. Las personas que ya son muy grandes o muy jóvenes no se consideran para hacer una donación de riñón, y se tiene que considerar que no exista una enfermedad de fondo. Miren, si el individuo tiene una insuficiencia renal terminal, pero la causa de la insuficiencia es, por ejemplo, un lupus, o a lo mejor es una enfermedad antimembrana basal-glomerular, o algún tipo de enfermedad autoinmune que tenga la posibilidad de seguir afectando al nuevo riñón, pues entonces no tiene caso tampoco hacer el trasplante, ¿no? Van a quitar un riñón bueno a una persona, de una persona sana, para ponérselo a una persona que en poco tiempo va a volver a terminar con ese riñón a lo seguro. También hay que considerar eso, ¿no? Y lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, hay que considerar que también no se puede hacer un trasplante en los casos en donde se detecte que ya hay anticuerpos citotóxicos preformados. Una persona que ya tiene anticuerpos citotóxicos contra determinados antígenos del donador, pues va a hacer esos anticuerpos, los va a seguir haciendo. ¿Por qué? Pues porque ya inclusive tiene células de memoria, ¿no? Entonces, ustedes hacen el trasplante, pues vuelve a ser una respuesta inmunitaria mucho más, inclusive mucho más fuerte contra esos antígenos para los cuales ya había formado ahí su respuesta inmunitaria, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo del rechazo? El mecanismo del rechazo, inclusive hoy, no está totalmente claro. Y les digo, podemos identificar si hay células o si hay anticuerpos dirigidos contra el donador, pero el mecanismo de cómo sucede la reacción de rechazo, es decir, la reacción inmunológica halogénica, es un mecanismo que no está totalmente dilucidado. ¿Y por qué digo esto? Porque el día de ayer, cuando estábamos comentando sobre lo del HLA, decíamos y hablábamos de lo que les dije ahorita de la restricción HLA, es decir, para que en la fase inductora un linfocito T genere una respuesta inmunitaria, necesita reconocer que la célula presentadora de antígeno es una célula es una célula presentadora de antígenos propios, ¿no? Y en el caso de un trasplante, las células que contiene el riñón trasplantado, pues son del donador. Muy posiblemente muchos macrófagos estén presentando antígeno al receptor, y el receptor está respondiendo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Que los linfocitos no están reconociendo al clase 2 como extraño? ¿Por qué están respondiendo? En parte es porque, bueno, se dice, es una teoría,
que el receptor CD4 que reconoce al clase 2 de la célula presentadora, que en este caso sería una célula presentadora del donador, posiblemente esté reconociendo más que nada como regiones constantes, no tanto regiones variables. Bueno, esa es una posibilidad. La otra, desde luego existe la posibilidad de que antígenos HLA del donador de manera soluble se estén liberando a la circulación del receptor y que obviamente las células presentadoras de antígenos, células dendríticas o macrófagos del receptor, tomen esos antígenos, los estén procesando y los estén presentando, ¿no? Entonces, el mecanismo celular del rechazo es que existe un reconocimiento y que seguramente este reconocimiento es de células que llevan el HLA o posiblemente también haya restos de linfocitos B en ese riñón trasplantado que llevan a la generación de la respuesta inmunitaria por parte del receptor para la destrucción. La destrucción de ese tejido a través de ¿qué? De linfocitos citotóxicos, de anticuerpos, de macrófagos que están fagocitando, opsonizando y fagocitando, de células NK, citotóxicas espontáneas, de procesos inflamatorios por citocinas, por leucotrienos, y todo esto en conjunto participa en una reacción de rechazo. Ok, preguntas, dudas que tengan o algún comentario. Les voy a decir esto. En el área de histocompatibilidad es a veces no todo es tecnología, no todo es medicina o inmunología. También hay mucho de esta parte del aspecto emocional de los pacientes y de los donadores, ¿no? Se ven casos dramáticos, a veces se ven casos dramáticos. Alguna vez que me tocó trabajar en un laboratorio de histocompatibilidad, ahí en el INDRE, llegó una familia que llevaba a un chiquito con una enfermedad renal terminal, se estaba preparando para hacer un trasplante de riñón y el chiquito tenía 4 hermanitos. Así es que, pues obviamente, había una enorme posibilidad de encontrar entre los hermanos a uno de los donadores. Se tipificó al papá, se tipificó a la mamá, se tipificaron a los 4 hermanitos y obviamente se tipificó al caso índice, es decir, al caso que iba a recibir el riñón, ¿no? Nos dejaron las muestras y se fue la familia y por la tarde regresa la señora y nos dice, mire, yo no entiendo realmente de lo que ustedes trabajan, dice, pero sí sé y estoy muy consciente que se van a dar cuenta de que mi hijo que necesita el riñón no es el hijo del señor, o sea que los niños no son sus hermanos, ¿no? Entonces, ahí se venía abajo toda la posibilidad de encontrar un riñón para el niño y era, pues, ser una gente, bueno, es un niño, ¿no? O sea, las posibilidades de encontrar un riñón para que pudiera sobrevivir el suficiente número de años, pues estaba muy limitado, ¿no? Y otros casos también así dramáticos es cuando llegan parejas en donde tenían un solo hijo y no había la posibilidad, no encontraban su trasplante, no encontraban su donador y tampoco tenía posibilidades de encontrar un donador adecuado porque pues no tenía hermanos, ¿no? La señora quería embarazarse para ver si el nuevo embarazo salía igual que su hijo y con el tiempo le pudiera dar un riñón y hacer que viviera más, ¿no? Y este es un caso, ¿no? Pero fíjense, hay bancos, hay asociaciones en donde se hacen listas de donadores, ¿no? Entonces, uno puede apuntarse como donador o como donador potencial, sobre todo para médula ósea, más que para riñón y eso, para médula ósea, ¿no? Y entonces, cuando se hizo ese registro para tener a donadores de médula ósea, yo platicaba con una persona
que es un abogado, ¿no? Y entonces el abogado me decía, oye, dice, pero ¿qué, ustedes no tienen miedo en México de hacer todo un registro de donadores de médula ósea? Y yo no entendía mucho la pregunta, ¿no? Y entonces me dice, es que mira, dice, ¿no te has puesto a pensar que en México, así como son las cosas, que yo espero que cambien, pero así como son las cosas, dice, cualquiera podría en un momento dado, dice, imagínate, por ejemplo, dice, un político muy influyente que tenga un caso de un hijo que requiera de un trasplante de riñón, por ejemplo, o de, no sé, de pulmón o de algo, ¿no? Dice, entonces, dice, va a tener acceso de manera hasta ilegal a las listas de donadores. Dice, y vamos a suponer que buscando en la lista de donadores, pues resulta que te encuentra a ti, que ya estás tipificada y que dicen, oye, mira, esta persona tiene los mismos antígenos HLA que el hijo del político, ¿no? Dice, entonces, dice, la posibilidad de que quisieran en un momento dado, a lo mejor hasta matarte o secuestrarte para sacarte un órgano y para que, dice, es muy grande. Y miren lo que es no estar en esos ambientes, ¿no? Yo nunca lo había pensado y sin embargo la posibilidad existía. Pero ahí desde luego pues hay una enorme parte en donde la bioética, las cuestiones de tipo moral, de tipo valores, pues tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, el área de trasplantes es muy interesante, es compleja e involucra desde luego mucho del aspecto emocional de las personas, de los pacientes y de los donadores, ¿eh? De los pacientes y los donadores.